comienzo al acto inaugural de lo que es el Festival de Historia Viva Castra Legioni. Bueno, Castra Legioni es la sexta edición, cada año va mejorando. Yo creo que este año ha sido con el hecho de inaugurar lo que es el arqueódromo. Pues bueno, pues la verdad es que ya no solo es la recreación histórica, el recreacionista, que normalmente cuando recrea, ya sea en un museo, un yacimiento arqueológico, bueno, aquí lo que se ha hecho prácticamente es reconstruir arquitectura, ¿no? No se ha tomado referencia a la hora de reconstruir un yacimiento en concreto, sino que se ha buscado un poco lo que es el concepto de estadio, las palestras o lugares de entrenamiento, ya sea, por ejemplo, en la antigua Grecia o en Roma. Por eso está configurado prácticamente con la idea de que el público se siente, en caso de lluvia, el público esté siempre resguardado y los recreacionistas pues están en la arena, ¿vale? Bueno, este año tenemos una serie de grupos que participan. Hemos cambiado el formato. Normalmente en las actividades de todos los festivales normalmente son por invitaciones. Nosotros hemos cambiado un poquito el concepto y básicamente lo que pretendíamos que, bueno, los grupos que desearan participar enviaran su dossier y se ha procurado seleccionar. Han querido venir muchísimos grupos más, pero no ha sido posible porque, bueno, por un lado, las posibilidades que tiene la organización del festival por parte del ayuntamiento, por parte de la Diputación Provincial, y por otra parte, la importancia que nosotros le damos lo que es la didáctica, la divulgación, la recreación histórica seria, rigurosa y bien explicada y enfocada a lo que es al público. Público general, adaptado para que sirva como un elemento divulgativo y que el público entienda bien lo que se está haciendo, ¿no? Y aparte un poco lo que es el espectáculo, ¿vale? O sea que el concepto es un poquito diferente. Bueno, con respecto a los grupos que este año participan, son bastantes. Se encuentra, por ejemplo, dentro de las empresas en didáctica se encuentra Sexto Mario, de Córdoba. Desde Soria, de Numancias, se encuentra la asociación Tierra Quemada, de Celtibérico. Desde Extremadura, concretamente desde Mérida, participa Taní, de época púnica. Desde Barcelona y Madrid participan los Evocati, un grupo que recrea Segunda Guerra Púnica. Desde Sevilla participa la 30 Ulpia, junto con dos subgrupos, que Ecofémina y Yúbula, que son gladiadores, que participarán en los gladiadores mañana. También de Tarragona, el grupo tardorromano Septimani. De Barcelona, Ibercalafel, ibérico. Lusitania Romana, también de Mérida, de Segunda Guerra Púnica. Desde Málaga, la Quinta Vesillatio, tardorromana. Desde Galicia, concretamente del grupo Terra Cópora, que trabajan con el tema de la medicina romana. Desde Murcia, Legio Prima, que es Segunda Guerra Púnica. Desde Madrid, concretamente desde Alcalá de Henares, Apurbe Condita. Desde Cantabria y País Vasco, la Cor Prima Celtiberorum, tardorromano. Desde la vecina Puente Genil, Ibiden, recreación histórica, tardorromana. Un grupo multiépoca que está especializado en el tema del siglo XIX y principios del XX, y es por la temática que tenemos con Mairena del Alcor, que es el Castillo Casa Bonsor, que es recreación esportiva. Como empresa también, la empresa sevillana de material para recreadores, que es la Casa del Recreador. Desde Tarragona, a la Augusta, que es caballería romana. También desde Zaragoza, que es un grupo de ámbito nacional, Atenea Promaco, que lo tenemos justo detrás de nosotros.
y también procedente desde Lugo, Galicia, Clio Reconstrucción Histórica, y aparte empresas como Temática, que vienen desde Toledo, de reproducciones arqueológicas, Rudy Harty, de aquí de Gilena, vinculado al museo, y Lucérnaga, que vienen desde Córdoba, ¿vale? O sea que es bastante amplio. Y bueno, y por supuesto se me olvida el grupo de voluntariado de Gilena, que forman parte del museo, que es Legio Lima Bernal, ¿eh? Bueno, entre los organizadores se encuentra el organizador principal, el organizador es el Ayuntamiento de Gilena y colabora, por supuesto, con el voluntariado cultural, ¿eh? Y dentro de los colaboradores se encuentra la Diputación Provincial de Sevilla, la Asociación Amigos del Museo de Colección Museográfica de Gilena, la Casa Bonso de Mairena de Alcor y, por supuesto, lo que es el Santísimo Ayuntamiento de Mairena del Alcor, ¿eh? Y este año, que a partir de mañana estará Televisión Española con Arqueomanía, que va a realizar una serie de grabaciones, tanto de todo en general y concretamente Segunda Guerra Púnica, donde participarán prácticamente todas las culturas, celtíbero, íbero, romano y, por supuesto, tardorromano. O sea que el programa es muy completo, que no se repiten muchas actividades porque son muchos grupos y se repiten un poco. El que no pueda asistir a una difícilmente va a poder repetir a otra, porque mucha gente me ha preguntado, pero bueno, si se repite al día siguiente, se repite más tarde, no. Normalmente casi todas las actividades no se repiten. Y es por el motivo de que el formato que hay, la cantidad de grupos que hay, pues solo se desarrollan como máximo 2 actividades. Es una pena, pero bueno, es por eso, la cantidad de grupos que participan. El tema de reconstruccionismo, aquí en el museo se trabaja como un elemento que prácticamente lo que se busca es lo participativo. Es bastante atractivo, es dinámico y bueno, y todas las investigaciones que se desarrollan en el museo, en este museo y en otros museos, pues permite hacer una lectura clara de muchas veces las piezas arqueológicas que son de difícil lectura a las personas que no las entendían. Por eso trabajamos nosotros con la recreación histórica. El museo y el ayuntamiento, por supuesto, el recreacionismo lo apoya al máximo, lo ve como una línea de socialización, que es la línea de trabajo que utilizamos en Colección Museográfica de Gilena, y nada más. Comentaros que disfrutéis de esta jornada, que son muy difíciles de ver, la cantidad de grupos que participan, muchos son históricos, son unos hitos en ámbito nacional, muy difícil de verlo, sobre todo en Andalucía, porque hay que subir al norte de España para poder verlo, aunque es una oportunidad única para ver grupos muy buenos. Y nada más, doy paso a la concejala de Cultura, Pili, y posteriormente hablará nuestro alcalde José Manuel. O Pili, cuando tú quieras. Autoridades, asociaciones, instituciones, voluntariado, visitantes, pueblo de Gilena, amigos todos, buenas noches. El gran pulmón de Colección Museográfica de Gilena es su voluntariado cultural y, como correspondencia, los proyectos de recreación histórica que se desarrollan bajo la dirección y coordinación de los técnicos municipales. Hoy da comienzo el Festival de Historia Viva, Castra Legionis, en su 6ª edición, resultado del talento y del corazón de un gran número de personas. Durante la preparación de este festival hemos comprobado que muchas personas, asociaciones e instituciones confían en este proyecto, basado en los conceptos de identidad y socialización patrimonial. Estamos muy agradecidos a todos los que nos han apoyado, especialmente a la Diputación Provincial de Sevilla, y sabemos que van a seguir impulsando este festival para futuras ediciones. El Festival de Historia Viva se propone 3 objetivos. En primer lugar, aspira a convertirse en el eje principal del modelo participativo de nuestra institución museística. Un museo abierto a todos y a todas, como un espacio educativo de educación no reglada, que pretende complementar y fortalecer desde la educación reglada hasta las propias vivencias del día a día de cada uno de nosotros. Gracias a Castra Legionis se contribuye
a la formación cultural en historia, arte y arqueología, ayudándonos a incrementar nuestras inquietudes y tener más conciencia en nosotros mismos, lo que nos permitirá saber afrontar un entorno cada vez más cambiante y de grandes incertidumbres, que cada vez exige de mayor capacidad de adaptación. Es por ello que se plantea como una propuesta participativa llena de humanismo, llena de valores positivos para contribuir desde nuestras humildes posibilidades a un mundo mejor. En segundo lugar, el Festival de Historia Viva pretende ser una puerta de comunicación entre Xilena con Andalucía y otros muchos lugares del país. La oferta cultural que ofrece es muy atractiva y animará a muchas personas de distintas procedencias a venir a nuestra localidad. Colección museográfica de Xilena, el Arqueódromo, el Festival de Historia Viva y su trabajada oferta cultural poseen unos valores extraordinarios y confiamos que este evento actúe como catalizador del turismo cultural en nuestra comunidad. Es, por tanto, un proyecto enraizado en Xilena y con una inequívoca vocación nacional. Finalmente, el Festival de Historia Viva pretende ser un interlocutor entre el recreador histórico y los centros patrimoniales y, por ello, está orientado a la investigación, al diálogo científico y al intercambio de puntos de vista. Por ello, Castra Legionis es un encuentro con la selección de los grupos de recreación histórica más rigurosos del país, con una clara vocación de simposio. El personal municipal y voluntariado ha trabajado durante años en el desarrollo de este proyecto y hoy día comprobamos que es toda una realidad consolidada que salta a la vista. Desde la Corporación Municipal queremos agradecer el esfuerzo de voluntariado, trabajadores municipales y del PFOEA por tenerlo todo listo a tiempo con una calidad que salta a la vista. Agradecer el bonito detalle del hito conmemorativo de inauguración del Arqueódromo por nuestro escultor local, Antonio Jurado, quien lo ha elaborado con la maestría que lo caracteriza y obsequiado al pueblo de Xilena. También al voluntariado cultural, por obsequiarnos con la financiación de los bloques de piedras calizas de Xilena en el que se ha elaborado dicho hito. Concluyo ya y agradezco la presencia de todos. Vuestra presencia es un gran honor a nuestro esfuerzo y, sobre todo, un impulso para estar a la altura de la apasionante aventura que hoy comienza. Os invito a que participéis a las múltiples actividades que se desarrollarán durante todo el fin de semana. Muchas gracias por venir. Doy paso a nuestro alcalde, José Manuel Ruiz. Buenas noches a todos. En primer lugar, quiero agradecer la presencia de tanta gente que ha venido convocada para esta inauguración del Arqueódromo y Festival de Historia Viva. Tantas personas que representáis a los diversos sectores de la sociedad, asociaciones, voluntariado, visitantes, autoridades. Gracias por acompañarnos en esta ocasión. Gracias también a la diputada provincial Asun Llama por acompañarnos también el día de hoy, el presidente del consorcio, compañeros de los distintos ayuntamientos de la comarca y también a los técnicos del PER de Diputación, en este caso de la Diputación Provincial de Sevilla, Mónica y Manuel, gracias por haber venido a acompañarnos a este bonito acto. Permitidme que aproveche la ocasión para expresaros de corazón la alegría que nos produce a la Corporación Municipal inaugurar este arqueódromo y subrayar su magnífico significado para la cultura y de servicio a la sociedad. Efectivamente, este nuevo recinto tiene sus raíces en el servicio a la sociedad que toda administración pública tiene encomendada para la salvaguarda del patrimonio histórico y, dentro del ámbito que nos compete, trabajando por un modelo cultural, accesible y participativo. Por tal motivo, el trabajo de las distintas corporaciones municipales que han contribuido a la construcción de cada parte del complejo merece nuestro máximo reconocimiento. Especialmente a los alcaldes José Manuel Reina, con quien tuvo lugar la apertura del primer edificio en 2006 con la colección fundacional del pintor Francisco Meireles Vela,
a José Manuel Joya, con quien se iniciaron los trabajos del nuevo complejo museístico, y a Emilio Antonio Gómez, con quien se finalizó la actual colección museográfica de Gilena. Nuestra corporación cierra, por tanto, un ciclo con este complejo de arqueódromo compuesto por teatro, peristilo, aseo y pabellón de caballería, finalizando este macroespacio cultural único en el panorama de las instituciones culturales. Así también queremos agradecer la labor de la Asociación Amigos del Museo Gil Llana, quien ha apoyado de forma incondicional este proyecto, al voluntariado cultural de Colección Museográfica de Gilena por su labor incansable y altruista para hacer de nuestro pueblo todo un referente cultural, a los trabajadores y oficiales del PFOEA por su implicación y motivación en tener las obras finalizadas en el tiempo previsto, y a todos los trabajadores, trabajadoras y técnicos municipales por su esfuerzo y preparación para llevar a término un proyecto que es todo un referente en el patrimonio histórico español. Sin duda, tenemos que reconocer públicamente, porque es lo menos que me corresponde, la labor encomiable del director de la Colección Museográfica de Gilena, David Ruiz García. Alma técnica que ha sido, es y espero que siga siendo de este proyecto ese alma. Una vez más, gracias, David. También queremos reiterar la referencia de dos personas que ya no se encuentran con nosotros y que, desde el más allá, estamos seguros que nos observan en estos momentos con una sonrisa en su rostro por haber llevado a cabo y a buen término este magnífico complejo. Miguel Ángel López Pardo, concejal de Cultura, que fuera, y María Ángeles Carvajal Rodríguez, voluntaria cultural de Colección Museográfica de Gilena. Nuestro patrimonio histórico, artístico y arqueológico es ciertamente inmenso y supone uno de los grandes legados y señas de identidad de nuestra localidad. Sin embargo, no podemos conformarnos con una conservación y difusión adecuada, por importantes que sean, que efectivamente lo son. Hemos de enriquecer continuamente el patrimonio, fomentando, animando y promocionando sin duda la recreación histórica rigurosa y divulgativa, como herramienta eficaz para conectar la no siempre fácil lectura del patrimonio cultural con el potencial visitante y usuario, contribuyendo a inundarla de la dignidad que se merece. Por la naturaleza de este complejo museo-arqueódromo, no tengo duda de que este complejo puede contribuir enormemente al avance, no solo de nuestra localidad, sino también de nuestra comunidad autónoma en materia de educación y de cultura. La identidad es siempre un elemento de cohesión y autoestima común. Y este complejo es un buen ejemplo de que la sociedad en su conjunto, hay muchas personas e instituciones capaces y unidas por un bien común para asumir con esfuerzo, con determinación, nuevos retos que supongan progreso para todos y para todas. Termino ya con mi felicitación a todas las personas que han colaborado y apoyado este proyecto, que ya es hoy una espléndida realidad. Muchas gracias y felicidades. A continuación, procederemos a realizar un pequeño recorrido por las instalaciones del arqueódromo para conocer de forma breve en qué han consistido las obras antes de comenzar con las primeras actividades del Festival de Historia Viva. Queda, por tanto, inaugurado el arqueódromo Campo de Marte a la Augusta. Doy por comenzado el Festival de Historia Viva Castra Legiones 2019 en su 6ª edición. Muchas gracias y felicidades a todos.
Vamos a dar comienzo a la actividad táctica ALAE en el Arqueódromo Campo de Marte por el Grupo Ala Augusta de Cataluña. Comenzamos la actividad. Buenas noches. Somos Ala Augusta, un grupo de reconstrucción histórica que nos hemos especializado en recrear la caballería de época romana. Les invitamos a que nos acompañen a presenciar nuestra reconstrucción de 4 jinetes del siglo I después de Cristo y a conocer un poco más sobre la caballería romana. El ejército romano originalmente no dedicó un especial interés por el uso del caballo en guerra. De la organización militar de época republicana, la caballería era un pequeño grupo de soldados a caballo, escogidos de entre los ciudadanos con más riqueza. De hecho, el título de équites o caballeros designó un grupo nobiliario con un rango inmediatamente inferior al senatorial. Por tanto, poca gente podía pertenecer a la caballería. Además, en este periodo, el hecho de no conocer los estribos o sillas no posibilitaba usar el caballo como un soporte de guerra adecuado. Un caballero de esta época solo podía llevar una protección ligera, ya que mucho peso en el jinete eleva el punto de equilibrio y hace difícil sostenerse sobre el caballo. La caballería se sitúa entonces en los laterales del frente de batalla, de donde tomará su nombre de alae, las alas. Efectúan ataques de hostigamiento con jabalinas buscando aterrorizar al enemigo y que rompan las líneas. Una vez roto el frente enemigo, se dedican a perseguir al enemigo en fuga. El escaso número de efectivos hace que los pueblos aliados de Roma hayan de aportar contingentes de caballería para reforzarlo. Con la Segunda Guerra Púnica y con los enfrentamientos con la caballería cartaginesa y sus aliados celtas, hispanos, etc., todavía se acentuó más ese déficit de efectivos de la caballería. El ejército romano entonces no hará uso significativo de la caballería hasta las campañas de Julio César. Este genio militar romano comprendió que el avance de un ejército y la conquista de un territorio debía realizarse con rapidez, anticipando los principios de la guerra relámpago. En la movilidad rápida de los contingentes de tropas es donde la caballería tiene una razón de ser, y el gran general supo verlo y servirse de ello. Sabemos que puntualmente dota de caballos a una de sus legiones, la 10ª, para poder desplazarla con mucha más rapidez que caminando, pero al carecer esa base o tradición romana en el uso de tropas que combatan con efectividad a caballo, no dudará en contratar mercenarios o aliados galos o germanos. Estos pueblos contaban con una gran tradición en el uso del caballo en guerra, por parte de las élites. Hemos de pensar que la posesión y el mantenimiento de un caballo cuesta bastantes recursos, por lo que los más acaudalados podían permitírselo. El caballo, además, será un elemento de prestigio social. La incorporación de esta élite al ejército romano como aliados se efectúa aportando sus caballos y su pericia en el combate. Con la incorporación de estos aliados galos al ejército, se produce la adopción por parte de la caballería romana de uno de sus elementos más característicos, la silla de montar de cuerno, scordium. Se trata de una verdadera silla de montar, no una manta o cojín como hasta el momento. La silla cuenta con una estructura rígida que distribuye efectivamente el peso del jinete sobre la espalda del caballo, facilitando la monta y aligerando el impacto sobre su columna vertebral. Paralelamente, la silla cuenta con 4 protuberancias o cuernos que facilitan el apoyo del jinete en los giros bruscos, cuestas, frenadas, etc., permitiendo de esa manera utilizar armamento defensivo pesado como armaduras o escudos de mayor dimensión. La estructura de la silla se desconoce exactamente cómo era, ya que solo se nos ha conservado la cobertura de piel y algunos refuerzos metálicos. Un buen conocido del festival, el gran investigador Peter Conoy, fue el primero que reconstruyó ese tipo de silla, usando una estructura interna de madera.
El problema con esta estructura rígida en su peso y gran fragilidad de los cuernos, que se rompen con un uso intensivo. En nuestras sillas hemos adoptado una estructura semirrígida compuesta por haces de paja prensada, según la tradición de la silla vaquera tradicional española. Esperamos seguir investigando en este campo, pero los resultados conseguidos hasta el momento con nuestro modelo son bastante satisfactorios. La caballería imperial seguirá con esta tendencia de incorporar a pueblos avezados en el uso militar del caballo, como podían ser los galos, germanos, tracios o cántabros. Los pueblos aliados se integraban en las unidades auxiliares del ejército romano. Las unidades de caballería se llamarán alae, alas, y su nombre designará al creador de la unidad o a la nacionalidad original del contingente con el que fueron creados. Los nobles que se incorporaban con sus monturas al ejército recibirían la compensación al final de su prolongado servicio de la ciudadanía romana, además de otros alicientes. Así, lo que ustedes están viendo son 4 jinetes del ala augusta. Nuestra reconstrucción está basada en restos arqueológicos en las lápidas funerarias de los caballeros, que suelen ser de gran realismo y detalle, y en otros datos historiográficos. Pasamos a describir individualmente las características del equipamiento de cada jinete y luego describiremos conjuntamente el armamento que portan. El primer jinete es Alfenus Avitianus. Se trata de un noble perteneciente a la tribu de los bátaros, pueblo germano que se dedicaba casi por completo a la guerra y a un entrenamiento militar continuo que incluía, como no, el manejo de caballos. El jinete lleva un casco con máscara que, pese a la dificultad de visión y la respiración, protege la cara del guerrero y sobre todo producía un efecto impactante sobre los enemigos, mostrando un aspecto ideático y deshumanizado que debía resultar terrorífico. La calota o cúpula del casco estaba forrada de crin de caballo trenzado, formando decoraciones y acolchado al exterior del casco. Fíjense que el cubre-nucas es mucho más pequeño que los modelos de infantería, para evitar desnucamientos en caso de caída. El casco limita la visión lateral e inferior, pero este hándicap debió ser considerado necesario. Algunos investigadores piensan por esto que estos cascos solo se usaban en paradas militares, desfiles o en la llamada hípica gimnasia, que eran ejercicios ecuestres donde 2 equipos con vistosos equipamientos se lanzaban proyectiles inofensivos. La robustez de algunas máscaras de este periodo, sin embargo, nos hacen pensar que debieron ser utilizados también en campaña. El jinete lleva una armadura de anillas con refuerzo en los hombros, similar a la de la infantería, pero más cortas para facilitar la montura. Debajo lleva un acolchado protector con flecos o terules, de color rojo. La túnica de manga larga es de tipo germano, siguiendo la moda de su tribu de procedencia y con decoraciones de telar de tablillas. Lleva una bracae o pantalones de cuero. Esta prenda era mal vista por la tradición romana, pero era casi imprescindible a la hora de montar a caballo. Según las representaciones escultóricas, los pantalones se llevaban un poco por debajo de la rodilla, protegiendo los muslos, que es la parte más utilizada para montar y sujetarse en el caballo. A diferencia de la infantería, el jinete calza unas botas cerradas bajas o calcé. Este tipo de calzado era menos apropiado para las marchas, pero es idóneo para su uso en caballería. Igualmente, a partir del siglo II, cuando el ejército romano reduce su movilidad, este calzado sustituirá a las conocidas cáligas. Algunos caballos necesitan el uso de espuelas como ayuda para que el jinete
transmita sus órdenes al caballo. Pero en nuestro caso, el caballo no las necesita. En época antigua pasaba igual, y solo algunos animales y jinetes las utilizaban, siendo los ejemplares romanos bastante reducidos de tamaño y en comparación con otras épocas. El escudo que lleva, con los motivos y emblemas de la unidad, tiene una forma hexagonal, muy habitual en los guerreros germánicos. El escudo lleva un sistema de correas que permite utilizarlo simultáneamente a las riendas. Pasamos a comentar a su caballo. Los caballos en la antigüedad eran de una talla inferior a la habitual en nuestros días. La altura habitual de un caballo, según los restos hallados en fortificaciones militares, rondaba entre el 1,20 y 1,50. Por tanto, algunos caballos hoy en día entrarían en nuestra categoría de ponis. En todo caso, se utilizaban todos los animales disponibles, pero preferentemente caballos de complexión fuerte, poco asustadizos y manejables. Para un caballo de guerra se buscaba además, dentro de la posibilidad, los machos en castrar, para aprovechar la agresividad y el instinto de competitividad. El caballo va vestido con una manta de flecos bastante larga, con un valor decorativo y funcional, protegiendo de rozaduras al flanco del animal. Sobre esta vemos la silla de cuernos. La silla va sujeta por una cincha que abraza al tórax y por unas correas delanteras y traseras que impiden que la silla se escurra hacia adelante o hacia atrás en las pendientes o durante maniobras bruscas. Estas correas sirven también para sujetar unos pendientes decorativos que suponemos debían ser un tipo de condecoración militar. Las correas se articulan en torno a unas anillas, modelo que será sustituido por el uso de unos discos metálicos o faleras, como veremos en el otro caballo. Para un control efectivo del caballo, los romanos usaban frenos o bocados, algunos muy severos que debían ser usados con gran sutileza para no dañar la boca del animal, pero le obligaban a obedecer en momentos de gran tensión, como los que suceden en una batalla. Nosotros no queremos lastimar a nuestros animales, por eso utilizamos modelos más suaves en esta época, como el bocado partido, que en este caso lleva unos palillos para ayudar en los giros laterales. La cabezada va decorada con discos para el guiado del caballo y poder utilizar las armas a la vez. El jinete sostiene las riendas y el escudo con la mano izquierda, mientras que con la derecha puede empuñar las armas ofensivas. El segundo jinete es Flavius Fasus. Gran parte del equipo es similar al del primer jinete, por lo que comentaremos solo algunos elementos. El casco que lleva es un modelo diferente. Se trata de un casco pseudático con un frontón decorado con una cabeza de medusa. La cúpula del casco no lleva revestimiento de crin como el anterior, pero sí lleva un repujado decorativo imitando los rizos de una cabellera. Como curiosidad, las representaciones de este tipo de casco con frontón y cresta en los monumentos son las que copiaron las películas de Hollywood, como estereotipo del casco romano. La vestimenta es similar a la ya comentada. La lórica o armadura de anillas no lleva el refuerzo de los hombros, que se fue abandonando progresivamente, ya sea porque no era tan necesario, ya sea por aligerar el peso. El escudo lleva la misma decoración y emblemas, pero es de forma oval. El equipamiento del caballo es diferente del anterior. Vemos que mantilla y silla son similares, aunque el sistema de sujeción de la silla se articula en torno a 5 grandes faleras o discos metálicos de plata. El peso de estos elementos motiva que sea necesario añadir una correa o collar alrededor del cuello, decorado con discos más pequeños. En la parte delantera se añade una decoración de flecos de lana, que, además de embellecer el pecho del animal, ayudan a aliviar el peso o roces de las decoraciones. Sobre la cabezada, este caballo va decorado y protegido
por una máscara con una representación de un león, reproducida de un original de Alemania. Cuando realizamos la reproducción y la aplicamos a la cabeza del caballo, nos llamó la atención cómo, al ocultar las orejas, desdibujaba completamente la forma de la cara, pareciendo que se tratara de otro animal. Todos estos recursos serán usados para confundir y atemorizar al adversario. El gran valor que debió tener el conjunto de todos estos elementos decorativos nos recuerda la importancia que se le daba al caballo y cómo el propietario lo embellecía y se enorgullecía de ello. Pasamos ya a la descripción del armamento. Primero mostraremos y explicaremos las armas conjuntamente. ¿Para qué? Mostrar cómo se utilizan. Por lo reducido del espacio y por motivos de seguridad, solo un jinete realizará la demostración práctica. El arma principal de la caballería era la asta o lanza. Su tamaño era variable, siendo los ejemplares más grandes utilizados para apuñalar de lejos y los más ligeros con una doble función, usándose tanto para este uso como para ser arrojados como jabalinas. En nuestra época, la lanza se empuñaba sobre todo sobre el hombro, como por ejemplo los indios americanos, en vez de bajo brazo como los caballeros medievales en las justas. El motivo es que, pese a su versatilidad, la silla romana sin estribos no permite un impacto tan fuerte como el que genera una lanza sujeta firmemente bajo el brazo. Además, sujetar la lanza a la romana posibilitaba, dado el caso, un lanzamiento rápido como jabalina. Otro tipo de proyectiles eran los javelin, unas jabalinas de reducido tamaño que podían ser arrojadas a gran distancia en las fases iniciales de la batalla. Estas podían llevarse en un carcaj o funda, colgando de la silla, o ser proveídas por los cálones desde la retaguardia. Los cálones son ayudantes o siervos de los jinetes que luchaban a pie en la retaguardia. Son también adoptados de la costumbre gala de que cada caballero era acompañado a la batalla por dos guerreros que luchaban a pie. Si en la batalla caía el jinete, estos podían sustituirlos a lomos del caballo. En varias representaciones de caballeros romanos salen estos cálones llevando varias lanzas, lo que nos hace suponer que debían situarse en segunda línea e ir auxiliando a sus jinetes proveyéndolos de armas de repuesto. Aparte de las armas de asta, el arma más temible del equés era su larga espada, la espata. Son largas y estrechas, con una forma similar a la de los gladios de infantería. Se utilizaban básicamente para cortar, con lo que su uso primordial era el de atacar a formaciones de enemigos dispersas, poco protegidas o en desbandada. También eran usadas habitualmente para cortar las cabezas de los enemigos, que luego eran colgadas de las tiras de cuero de las sillas. Esto era de nuevo una costumbre habitual entre galos y germanos, e incluso sabemos de episodios en que los oficiales tenían que recordarles a sus jinetes que dejaran de cortar las cabezas de los enemigos abatidos y volvieran a centrarse en la batalla. Ahora sí, vamos a probar las armas sobre nuestros enemigos ficticios.
El jinete también podía luchar a pie, por lo cual su caballo debía estar entrenado para seguirle en batalla. Con esto damos por finalizada nuestra demostración. Muchas gracias por vuestro interés. Por motivos de seguridad y dada la cantidad de personas presentes, les aconsejamos acercarse a los caballos. En todo caso, hagan caso del personal de la actividad o la organización. Muchas gracias. Muchas gracias a la Augusta por la demostración. No vayan muy lejos. Vale, en primer lugar, buenas noches a todos. La actividad que vamos a desarrollar ahora va a tratar, se va a dividir en dos partes. En una vamos a hablar de la evolución de la vestimenta femenina en la Grecia antigua, desde el periodo arcaico al periodo clásico. Y la otra parte de la actividad vamos a hablar un poco de la mujer en Roma y sobre todo en la época republicana sobre el traje y un fenómeno que ocurrió de una involución que se vino hacia atrás haciendo perder los derechos también a la mujer. Bueno, pues vamos a empezar con Grecia. El traje en la antigua Grecia tenía un sistema de fabricación sumamente sencillo y eso era debido al sistema del telar que utilizaban. Era un telar rectangular donde las telas que salían eran exactamente un rectángulo. La forma de hacer el traje era muy sencilla. Se le hacía un pliegue en la parte superior, un doblez, bien, se doblaba en dos y era lo que pasaba el cuerpo justo por aquí en medio. Tenemos este traje, que es el traje clásico griego del periodo arcaico. Es un traje que Homero nos dice que se denominaba eanos, que estaba fabricado exclusivamente en lana. Este tipo de traje que hemos visto que es muy sencillo, que es esa túnica simplemente plegada, ese rectángulo de tela, que pasa por debajo de las axilas y se agarra o sujeta por los hombros a través de dos grandes agujas que se denominaban peronai. Este era el traje tradicional de la mujer griega. Era el mismo traje para la aristocracia que para la gente con menos recursos. La diferencia estribaba exclusivamente en los colores y en la decoración. Cuanto los colores eran más vivos y más difíciles de conseguir y más caros,
pertenecían a una clase social más alta, generalmente a la aristocracia, y la decoración, toda en bordado, también significaba que esa mujer tenía la capacidad pues, de haber aprendido a surcir, a coser, o tener esclavas que hacían ese trabajo, lo que necesitaba más recursos y más dinero. La gente pobre simplemente se limitaba a doblar la tela, a dejarla caer y punto. El traje, como vemos, tiene ese pliegue, ¿vale?, que se llama apotigma, que era una especie de chalequillo que bien le servía para protegerse del frío y bien para cubrir los senos. Tenemos que entender que la mujer griega, la mujer que se consideraba ideal en la Grecia arcaica, era una mujer muy pudorosa. Veremos que en la cerámica siempre aparecen representadas vestidas. Simplemente las mujeres que aparecen desnudas son aquellas que están fuera del gineceo. El gineceo es la parte de la casa griega donde la mujer era recluida. Allí no podían entrar los hombres y allí la mujer se dedicaba a sus labores. En especial, precisamente, era el fabricar las telas, porque toda la ropa que se utilizaba en la casa, tanto para vestir como para decorar, como para las camas, se hacían en la propia casa. Y era la mujer de la casa, con sus hijas o sus esclavas, la que realizaban este trabajo. Aparte de esto, el cuidado de los niños. Y esto lo hacía en la parte esa reducida de la casa, que siempre se encontraba en la parte más inaccesible. Cuando tenía una sola planta, el gineceo estaba en la parte de atrás de la casa; cuando tenía dos plantas, estaba en la parte superior. Allí prácticamente, vuelvo a repetir, no accedían los hombres, solo vivían las mujeres. Bien, pues estas mujeres no podían salir a la calle sin permiso de los hombres. Simplemente, prácticamente, a lo largo de su vida salían en varias ocasiones, como eran los funerales, como eran las bodas o eran ciertos ritos religiosos. Mientras tanto, permanecían siempre recluidas en las casas. Como vemos, pues, era una sociedad bastante patriarcal, donde la mujer quedaba relegada simplemente al hogar. Y estamos hablando de la mujer de la aristocracia, no solo de la mujer pobre. La mujer pobre, precisamente por ser pobre, tenía que salir de la casa a buscar el trabajo, ya que su marido no era suficientemente capaz de conseguir el sueldo para mantener a la familia. Y esto en la Grecia arcaica estaba visto muy mal. Aquella mujer que se mantenía en su casa, que no trabajaba afuera, era la mujer bien vista, la mujer de dinero, la mujer de la aristocracia. La mujer pobre, por desgracia, tenía que salir a buscar trabajo y estaban muy mal vistas. Bueno, pues como dije antes, en la cerámica las mujeres siempre aparecerán vestidas. Solo las mujeres que en la sociedad griega estaban fuera de este gineceo que he explicado eran las que aparecen desnudas, como eran las prostitutas o eran las bailarinas, es decir, mujeres que no tenían una casa, que no tenían un hogar y que no pertenecían a esta élite social. Vamos a hablar un poquito más del traje. Como dijimos, siempre fabricado en lana. No había costura, no había botones, no había nudos. Su único sistema de sujeción eran estas grandes agujas, que bien eran de plata, de oro, que se llamaban peronais. Como el traje quedaba abierto al plegarse por uno de sus costados, se cerraba por medio de un cinto que le daba varias vueltas y caía, que se llamaba el sone. Aquí vemos la típica decoración del traje de una mujer rica, que es un friso en vertical que se ha bordado con animales de temas mitológicos, bien grifos, centauros, etcétera, etcétera. Esta mujer, como vuelvo a repetir, es una mujer que pertenece a la aristocracia, no debemos olvidarlo. Bien, voy a relatar ahora un hecho que nos cuenta Heródoto, y no hay que tomarlo en serio, porque Heródoto, aunque era historiador y escritor, tiende a simplificar las cosas. Suele suceder mucho en la literatura antigua, en el que nos explica cómo la mujer tradicional griega va a cambiar este tipo de vestimenta. En Atenas, a mediados del siglo VI, la ciudad entra en guerra con una isla vecina que tiene enfrente, que se llama Egina, contra los eginetas. Se produce un combate naval decisivo en que el ejército ateniense es totalmente barrido y no queda superviviente ninguno. Solo un soldado consigue escapar. Llega a la Acrópolis y allí da la noticia. La noticia es que ha sido la batalla un desastre, que no ha sobrevivido ningún varón. Cuando todas las mujeres, que ahora pues ya son viudas, se acercan allí y escuchan las noticias atónicas, pues entre una mezcla de rabia y de enfado,
acusan a este soldado de cobarde, por qué sus maridos han muerto, por qué él ha sobrevivido y por qué él está allí. Y quitándose estas agujas, cientos de estas mujeres le dan muerte al desgraciado en el suelo, atravesándolo con estas agujas. Evidentemente, esto fue un crimen que no se podía admitir, y menos viniendo de las mujeres. Tengan en cuenta que acababan de salir del gineceo, sin permiso de sus varones que no estaban, y que cometen un asesinato contra un varón. Esto es impensable. Y se decide un castigo contra ella. Obviamente, el castigo que se debió darle era la muerte. Pero tenemos en cuenta en que Grecia acaba de perder una batalla, ha perdido a casi todos sus varones y las mujeres son necesarias. Se necesitan madres, se necesita que mantengan a sus hijos y se necesitan que sean nuevas esposas con nuevos varones. Así que la condena que se le va a hacer es quitarles el traje tradicional. Esto era una vergüenza. A estas mujeres se les va a despojar de este traje y se les va a vestir como extranjeras. Se les va a vestir como mundanas orientales, una cosa que no estaba bien vista. Y se les va a prohibir, sobre todo, el llevar estas grandes agujas que eran prácticamente un arma y un peligro. Bien, hacia atrás. Esto es lo que nos cuenta Heródoto, pero vuelvo a repetir que esto es una historia muy bonita, muy rocambolesca, pero que no es la realidad. La realidad es más complicada y es mucho más real. La parte de los griegos orientales que se había establecido en Asia, que eran los jonios, van a sufrir una serie de ataques del imperio persa que está en crecimiento. Todos estos jonios, todas estas ciudades griegas orientales, van a emigrar hacia el continente, hacia la Grecia continental, pero en especial se van a concentrar en Atenas. Estas son mujeres, con sus trajes, son las que poco a poco van a ir calando en la mentalidad de la mujer tradicional griega, que irá poco a poco evolucionando y cambiando su traje tradicional. Como vemos, no es una historia tan bonita, no es una historia tan corta, los hechos no suceden de un momento a otro, sino que son muy prolongados. Vamos a ver la siguiente mujer. Esta es otra mujer, otra ateniense, que pertenece a la aristocracia y que va a tener un traje de periodo entre el arcaico y el clásico. Como vemos, el traje prácticamente es un eanos, es lo mismo, tiene la apotigma, se cierra por medio de un sone, en este caso está cogido por fíbula, pero perfectamente podía haber cogido por botones, pero vemos que es una ropa mucho más amplia, mucho más holgada. No es la lana ceñida al cuerpo y mucho más rígida, sino que van a empezar a emplear con más facilidad el lino, que son telas más frescas, que permiten, si abres, mayor amplitud y mayor libertad al cuerpo. Pero vemos, sin embargo, que van a reducir esa decoración. Ahora no se va a trabajar tanto el bordado, no se va a tener esos colores tan llamativos, tan caros, y van a ser colores más discretos. Pero, a cambio, se van a conseguir muchos pliegues en la ropa. Como vemos, una ropa más amplia, se consigue mucho más pliegue, se consigue un efecto, un volumen mucho más bonito, mucho más efímero y mucho más ligero, que le da mucha más elegancia. Esta transición, que empezó en el periodo arcaico, en el siglo VII hasta mediados del siglo VI, y que en el segundo periodo de transición hemos visto que durará del siglo VI al siglo V, terminará con la moda clásica griega del siglo V. Aquí la ropa ya veremos que ha evolucionado. Abre los brazos, por favor. Aunque sigue siendo una túnica rectangular, mucho más amplia, vemos que la tela tiene un blanco intenso, que era un color muy apreciado, que se conseguía con ceniza, mezclando la ropa con ceniza al purlarla. Vemos que tiene un doble pliego, vemos que es una ropa tan grande y tan amplia que permite incluso dar dos pliegos a la ropa. Esto permitía también subir la ropa, si no era tu talla, para poder dejar los pies fuera. Conforme tenías el cinturón, te ibas sacando la ropa, ibas levantando los pies. Que ibas por un suelo mojado, bueno, pues conseguías más pliegos y subías los pies. Que estabas en un suelo liso, bueno, pues lo bajabas, ¿vale? Era un sistema. Pero vemos que ahora los laterales, por los dos sitios, están cosidos. Ya no es simplemente la túnica que se pliega y se queda abierta por un lado. Ahora son dos telas que se cosen por los laterales y que se sujetan arriba mediante botones, hileras de botones. ¿Qué se consigue con estas hileras de botones? Pues que desde estos botones caigan pliegos hacia abajo.
ha desaparecido el apotigma y es solo una pieza. Esta es la vestimenta típica de la mujer del periodo clásico. Vemos también que tiene el pelo totalmente recogido. Cuando en el periodo arcaico vemos que el pelo se llevaba largo, con unas grandes trenzas caídas, vemos que en el periodo clásico se recoge el pelo. Y esto tiene, bueno, pues una explicación. Y la explicación es que entra la moda de ponerse en el pelo abundantes grasas olorosas, para que el pelo oliese mejor. Cuando iba en la calle, la mujer se recogía el pelo, pero cuando estaba en su casa y para su marido, se soltaba esta melena y esas sustancias olorosas pues, se consideraban sexy y atractivas. Pero ¿qué pasa? Que estas sustancias manchaban el traje. Entonces siempre se llevaba recogido para evitar que este pelo, con esas sustancias olorosas, que eran resinosas la mayoría, pues manchasen el traje. Bueno, vamos hacia atrás. Pasamos al siglo IV y al siglo III y vamos a llegar al periodo helenístico. La ropa no va a variar prácticamente casi nada. La ropa que hemos enseñado antes carecía, o no hemos hablado, de un manto, el himatión, que se solía cubrir, ¿vale? Pero que ahora lo vamos a mostrar aquí porque en este periodo es sobre todo en el periodo donde se va a hacer el manto mucho más grande, mucho más rico y mucho más vistoso, hasta el punto que es la elegancia con la que se viste. Este manto va a cubrir completamente a la mujer, incluso muchas veces cubrirá la cabeza y hará de turbante por debajo, consiguiendo muchos pliegues a base de conseguir también ceñirlo, de diferentes posturas, de esa gracia con la que se viste y sobre todo con estos colores que el manto va a llevar, como es el azafrán y el púrpura, que eran los colores quizás más caros que existían en la antigüedad, porque la púrpura se conseguía a través de un molusco, que se necesitaba muchísima cantidad de ella, que era un molusco que estaba en una zona muy reducida y por lo tanto era muy difícil conseguirlo y muy caro. Y el azafrán, pues era una planta que venía también de Oriente y que también era extremadamente cara, ir allí, conseguirla y traerla. Entonces estos colores llamativos y esta forma tan atractiva, tan elegante de lucirla, rodeando todo el cuerpo, y con estas posturas es lo que hacía que las mujeres, que no podían desnudarse, no podían enseñar pie, no podían enseñar escote, pero de esta forma tan sexy y tan femenina, pues conseguían atraer la belleza y a los hombres. Bueno, pues esta es la evolución más o menos en el mundo griego. Repetirle que la mujer en el mundo griego, bueno, pues vive en un mundo patriarcal, que quedaba reducido a su casa, que la mujer griega bien vista era mujer pudorosa, la que siempre estaba cubierta, la que vivía en el interior de su casa, y que nada tiene que ver, bueno, pues lo que estamos acostumbrados a ver en las películas, esas mujeres con grandes escotes, con esos trajes tan transparentes, tan livianos, bueno, pues eso no es cierto. Bien, bueno, pues ahora vamos a pasar a la segunda parte y vamos a hablar un poquito de Roma y concretamente del periodo de la República. En Roma, el primer periodo, que fue la monarquía, tenía un sistema muy parecido al griego. La mujer muy reducida en su casa, el traje era muy pobre en colores, siempre de lana, era un traje tradicional, muy cubierto. La matrona romana, su función era básicamente tener hijos y crear buenos romanos, buenos ciudadanos exclusivamente. Esa era su función. Aparte de esa, llevar las labores de la casa y, por supuesto, mantener el fuego permanentemente encendido de la casa, ese fuego que ellos consideraban sagrado. Si ese fuego se apagaba en la casa, traía desgracias. Y la mujer era la encargada de mantener siempre el fuego del hogar. Era la encargada de educar a los buenos romanos, a esos ciudadanos ejemplares. Y esa era exclusivamente su función. Se le prohibía entrar en la política, se le prohibía votar y se le prohibía ocupar cargos públicos o salir sin el permiso del marido. Pero de la monarquía a la república, la mujer irá consiguiendo derechos. Nunca conseguirá los derechos políticos, eso es cierto, siempre dependerá de un hombre, será lo que se considera una eterna niña, una eterna menor de edad. Para cualquier cosa dependerá de su marido, de su padre,
de su hermano mayor, de su tío o del que sea, pero siempre dependerá de un varón. Bien, eso no lo va a cambiar, igual que no podrá entrar en la política ni ejercer ningún cargo público, pero sí va a ir consiguiendo poco a poco unos derechos. Entonces veremos que antes de las guerras púnicas, la mujer va a salir a la calle, va a lucir con orgullo colores luminosos, caros, va a lucir muchas joyas, porque para ella es un honor poder lucir y demostrar la categoría social a la que pertenece, lo que habían conseguido sus padres, lo que había conseguido su marido o lo que habían conseguido sus hijos durante la guerra, con la política o con el comercio. Para ellos se sentían orgullosas de mostrar: yo pertenezco a esa clase social, yo soy de la clase social alta, esto es lo que es mi familia. Y entonces mostraban toda su riqueza. Solían andar por la calle en carros, llevada por los esclavos en parihuelas, es decir, mostraban la elegancia y la riqueza de su clase social. Pero esto siempre hubo una parte muy tradicional de la política romana y de los romanos que lo veían muy mal. Querían volver hacia atrás, a esa mujer pudorosa, a esa mujer de su casa, a esa mujer que no mostraba riqueza, que se preocupaba nada más que por su familia y por su marido. Y van a aprovechar un hecho en la guerra púnica, que es el desastre de la batalla de Canas, donde el ejército romano prácticamente es aniquilado, donde Roma sufre un fortísimo revés, donde el dinero público se agota en esas guerras, en ese desastre, se necesita más dinero, se necesitan formar nuevas legiones, estamos en peligro, y entonces se recurre obviamente a reclutar todo ese dinero de la clase social alta, de la aristocracia, que por supuesto está dispuesto a darlo, está dispuesto a sacrificarse, pero lo curioso es que se aprueba una ley, la aprueban los tradicionalistas, en que a la mujer se le evita vestir de esta manera, se le evita vestir con colores fuertes, con colores caros. Sal, por favor, vete tú para atrás, Sal. Tendrá que volver otra vez al traje de lana, a esos colores humildes, a esos colores oscuros. Se le reducirá a media onza la capacidad de llevar oro, apenas unos pendientes, apenas un anillo, es decir, se le privará del derecho de poder económico propio, porque todas estas joyas pertenecían al ajuar de la mujer, pertenecían a su riqueza personal. Se le va a reducir solo a media onza de oro, es decir, se le va a quitar ese poder económico capaz de darle libertad para cualquier cosa. Se le va a volver a vestir como una matrona romana, con lana, con colores sencillos. Se le va a prohibir salir a la calle, se le va a prohibir, por supuesto, incluso cuando tiene que salir, utilizar los carros o las parihuelas. Se le va a volver hacia atrás. Y claro, dicen ustedes, bueno, es lógico, estamos en una guerra y crisis, es normal que todo el mundo... Pero qué curioso, al hombre no le aplican esta ley. Esta ley se llama la opia suntuaria y solo se aplica a las mujeres. Con lo cual, lo que se intenta es volver hacia atrás en esos derechos que habían adquirido. Si leemos el discurso de Catón, que luego veremos, Catón advierte del peligro. Si la mujer se hace independiente, si la mujer consigue nuestros mismos derechos, terminará siendo superiores a los hombres. Este es el miedo que tenía esa clase tradicional romana. Quería tener a la mujer siempre debajo, siempre bajo su dominio, como una eterna menor de edad. Pero va a ocurrir un hecho, y es que acabadas las guerras púnicas, algunos tribunos y alguna clase social alta de la aristocracia va a intentar abolir esta ley. Por supuesto, la parte tradicional romana, esa parte más recia, va a votar en contra, va casi a ganar, pero va a suceder un hecho inédito. Va a haber la primera manifestación femenina de la historia. Las mujeres van a salir a la calle, van a protestar, se van a ir, van a venir incluso de los campos, incluso las mujeres de clase social alta van a ayudar a estas mujeres de clase social alta, por si ellas suben evidentemente, se van a poner delante de las casas de aquellos senadores tradicionales y le van a impedir salir a votar, para que no voten en contra de anular esta ley, y se va a conseguir. La ley suntuaria, la hostia suntuaria, va a quedar anulada.
Desde este momento, la mujer romana, que va a entrar en el mundo del periodo imperial y luego más adelante, va a seguir consiguiendo unos derechos. Poco a poco, de nuevo. Nunca conseguirá, vuelvo a repetir, el derecho de entrar en la política, ni del voto, y siempre dependerá de un hombre. Pero conseguirá, por ejemplo, tener fondos propios, conseguirá heredar, que también se le había prohibido, y conseguirá poco a poco ganar su derecho. Pero, de repente, va a cambiar todo. Va a venir una nueva religión, va a venir una nueva época. Pero eso va a ser otra historia. Muchísimas gracias a todos. Una botellita de agua. Muchas gracias, Gabriel. Muchas gracias al grupo Latino Vernácula de Jimena. ¿Cuánto quiere por ella? Por esta noche hemos terminado.